Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Hoy es Día del Señor, primer día de la semana. Es septiembre 22 del 2024. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio aquí en el credo de Atanasio, pero también vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a empezar con una oración. Vamos a leer un estudio, una parte de la Biblia. Vamos a entrar de lleno a eh, el credo de Atanasio. Vamos a tratar de abarcar lo que se pueda y así podamos tener un tiempo de mucha edificación, un tiempo de mucho alimento espiritual, mental, para que así podamos nosotros sacar el mayor provecho de esta mañana, que es Día del Señor. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a orar. ¿Qué les parece? Únanse conmigo en una oración y así, de esta forma, entonces vamos a entrar de lleno al estudio. Entonces, únanse en este momento en una oración conmigo. Padre, en esta mañana venimos en el nombre de nuestro Señor. Que lo que hoy se enseñe, se predique, sea para tu gloria, para la edificación de los oyentes. Tu palabra es verdad, tu palabra es eterna, indestructible, que nos habla a la mente y al corazón. Que lo que se estudie ahora sea de mucho provecho y edificación a los que escuchan también. Que este día, durante todo el día, podamos nosotros aprovecharlo en edificar nuestro espíritu. Señor, esa es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muy bien. Quiero, antes que nada, que abramos la Biblia en Romanos capítulo 4. Tengo dos versiones, no, tengo tres versiones conmigo. Tengo esta, que es una versión bilingüe de la Biblia de las Américas y en inglés. Y aquí, no lo están viendo, pero lo van a ver después, está la Biblia siríaca, se llama Peshita. Peshita es un nombre en siríaco que significa camino correcto o camino recto. O sea, ese es el nombre de esta versión. Voy a leer, sin embargo, Romanos capítulo 4. Quiero que abran su Biblia. Si usted tiene la Reina Valera, no hay problema. Usted me sigue ahí. Pero la versión que voy a leer está en Romanos capítulo 4. Es la versión de la Biblia de las Américas. Es bilingüe. Aquí está. Y la Biblia de las Américas bilingüe, ¿no? Y abajo es la American Standard Bible. O sea, tengo esta versión bilingüe. Pero también tengo la otra versión que está acá. Y aparte las versiones que están en internet, que son como 20 versiones. Pero voy a tener solamente esta. Romanos 4. Dice así la palabra de Dios. Tengo aquí, a ver, un momento. Bien. Ok, voy a leer la versión de las Américas. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Está hablando Pablo a la iglesia en Roma. Porque si Abraham, escuche bien, fue justificado por las obras, no sé, ¿no? Tiene de qué jactarse. Claro, porque decir, bueno, soy justificado por mis obras.
pero no para con Dios. Exacto, ese es el punto. O sea, Pablo no está diciendo que que las buenas obras son malas, no está diciendo eso. Lo que dice es que ante Dios nuestras buenas obras no nos justifican. Eso es diferente. A él sí. Él puede decir, mire, yo hice esto. Pero aunque está bien, no justifica esas obras a uno ante Dios. Eso es lo que se dice. 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Se acuerdan ese pasaje? Me parece que es Génesis 15, que cuando Dios le dice a Abraham, sal afuera, ¿no? Mira las estrellas, trata de contarlas. Lo cual es imposible. Usted ha visto, yo he visto, cuando estuve en el campo, no hay luz, se ve solamente las estrellas. Oiga, usted mira las estrellas y se marea. No puede contar. Bueno, Abraham, lo mismo. Pero Abraham dice ahí, él creyó a Dios, porque le dijo, sí, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Dios tomó la fe de Abraham y la justificó. O sea, recuerde que Dios no dio los 10 mandamientos a Abraham, se los dio a Moisés, 400 años después. Pero Abraham, en ese momento, por fe, porque creyó la promesa de Dios, Dios tomó esa fe y le dijo, por tu fe eres justificado, porque me creíste. ¿Se dan cuenta? Y dice, 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Claro, si usted trabaja, se espera un pago. Cuando su jefe le paga, no le está diciendo, mira, te voy a hacer un favor, te voy a pagar. No, simplemente le da lo que le debe. Nada más. Usted cumple el trabajo y él cumple pagándole. Se acabó. Es un contrato, ¿no? Pero dice más adelante Pablo, en el mismo capítulo 5, más el que no trabaja, pero cree lo que hizo Abraham, en aquel que justifica el impío, su fe le fue contada por justicia. O sea, hay dos. El que trabaja, se le paga. O sea, el jefe no te hace un favor, no te está diciendo, mira, te estoy pagando. No, nada, bueno, me pagas porque hice el trabajo. Nada más. Tú cumples lo que me debes. Ahora, el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, esa fe, aunque no trabaje, se le cuenta por justicia. Para con Dios. Para el hombre no, pero para Dios sí. Ese es el fundamento que Lutero tomó cuando hizo la doctrina. Bueno, no hizo, pero redescubrió la justificación por la sola fe. Muchos malentienden y dicen, miren, ellos no creen en las buenas obras. Eso es falso. Pablo no dice eso. Pablo dice, entre las buenas obras y la fe, lo que no justifica ante Dios es la fe. No dice, ya no hagan buenas obras. Al contrario, en toda la Biblia, Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el cristiano es llamado a hacer buenas obras. Eso es así. Pero lo que no justifica no es mi buena obra, por más buena que sea, es la fe en Jesucristo. Pero claro, la evidencia, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, ¿no? Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, la gente no te ve la fe en la cabeza. Él no sabe si tiene fe, pero lo que sí va a ver es las obras. Y va a decir, mira, ¿no? Cómo se comporta, cómo su testimonio. Eso es lo que ve el hombre. No ve la fe, pero el fruto de la fe. Interesante. Y dice 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia
aparte de las obras. ¿Se dan cuenta? Pablo no dice no hay buenas obras. Pablo lo que está diciendo es aparte de las obras está la fe. Dios justifica. Dios no rechaza las buenas obras. Simplemente dice no te justifica conmigo. Y tiene razón. Porque hay mucha gente que no cree en Dios, no cree en Cristo. Son gente moralmente buena, ¿no? El vecino o alguien. Pero no creen en Dios. A veces se portan mejor que un cristiano, digamos. Pero por más bueno que sea esa persona, si no tiene fe en Jesucristo, ante Dios no le justifica. Y es un gran problema. Porque mucha gente dice, oiga, ¿qué clase de Dios es? Si yo hago bien y él no se está justificado, no está feliz, oye, ¿qué Dios tiene? A mí me lo han dicho. ¿Qué clase de Dios es ese que no le gusta que uno haga buenas obras? Le digo, tengo que corregirle. No, no es eso. No es que no le guste. Al contrario, alguien actúa bien, todos están felices. Lo que está diciendo es que nuestras obras, desde el punto de vista humano, para ser justificados ante Dios, no es suficiente. Por la sencilla razón de que somos pecadores. Entonces, por más bueno, por más bueno que no sea, no es perfecto. Entonces, Dios necesita una perfección. Así es, porque es Dios. Entonces, es imposible que alguien diga, bueno, ya ven que yo lo hago. No hay nadie. Solamente Jesús. Pero, entonces, si Él es el único y yo no, entonces estoy perdido. Sí, exactamente, estamos perdidos. Pero Dios proveyó un medio, la fe, en Jesucristo. Porque creyendo en Él va y le dice, Padre, Él creyó en mí. Entonces, justifícale porque Él puso su fe en mí. Mire. Entonces el Padre va a decir, ¿quién? Fulano de tal. ¿Él creyó en ti? Sí, Padre. Lo justifico. Por ti. Mire, no por Él, por ti. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, la fe en Jesucristo nos lleva al Padre. Bien, quiero terminar ahí para entrar entonces, y esto fue una introducción al tema de ahora, que es el tema de el credo de Atanasio. Voy a abrir, ya abrí aquí está mi tablet. Se dan cuenta que es increíble, ¿no? Tenemos aquí el teléfono, una tablet, y tengo aquí mi laptop, pero sobre todo también el libro físico. Esto no pasa de moda. Me gusta mucho. La Biblia. Claro, también la Biblia está en la internet. En español hay como 20 versiones en español. Diferentes versiones para que usted compare, ¿no? Hay unas que son mejores que otras, depende. Un día vamos a hablar de eso. Pero entonces hoy vamos a seguir nuestro tema de el credo de Atanasio. Aquí está la Biblia de la Pesita. Mire, lo tengo, pero súper golpeada esta Biblia. Es que con esta Biblia, aparte de la otra que les enseñé, ¿dónde está? Oh, aquí está, abajo. Esta es otra Biblia súper usada. Esta es la Biblia misionera en español. Le tuve que poner, mire, cinta adhesiva, porque ella se estaba destruyendo la Biblia. Usada. Se llevé a todas partes. Como quien dice, está ungida. Está bien ungida esta Biblia. Bien, entonces, ¿qué hoy Atanasio? A ver dónde nos quedamos la semana pasada. Lo tengo aquí en mi tablet. A ver. Casi. A ver, ¿dónde nos quedamos? Me parece que nos quedamos en el Padre es Todopoderoso. Bueno, voy a empezar de ahí hasta donde podamos avanzar hoy. ¿Ok? Así que
En ese momento vamos a... Aquí está conmigo. No sé si pueden ver. Este es el tablet. Vamos a ver. Es más fácil para mí aquí. Quiero que entonces tengan un poco de paciencia conmigo y me sigan, ¿ok? A ver, me parece que nos quedamos. El Padre, aquí, no fue hecho ni creado. Ok, vamos a empezar entonces a partir de ahí. Ok, ahora, otra vez voy a repetir. Este credo fue hecho, aunque dice de Atanasio, no lo creó él. Se llama de Atanasio porque contiene la misma teología de él, pero cuando dice de él no es que él la inventó, sino de que él, la tradición apostólica, recuerden bien esto, y voy a siempre decir esto porque mucha gente dice, inclusive los amigos católicos, oh, ustedes no creen en la tradición. Bueno, depende a qué se refiere creer y tradición, ¿no? Depende a qué dicen creer y tradición. Tradición se entiende como enseñanza. Y la definición más básica de una tradición es historias, ¿no? O creencias que van pasando de generación en generación, ¿no? Es como usted le pregunta a su abuelo. Yo preguntaba mucho a mi abuelo. Abuelo, cuéntame algo. Y mi abuelo me contaba un montón de historias me contaba. Entre las historias había tradiciones de cómo su mamá le crió, mire. Y me contaba de cómo su abuelita también le crió a su mamá. O sea, son tradiciones que van pasando de familia. Lo mismo sucede con usted, con su familia. Dentro del cristianismo, las tradiciones tienen que ver con doctrina, con aquellas cosas que no se escribieron, pero que siempre se han creído. El credo de Atanasio, que es este que estamos aquí, está traducido al español, es una de esas tradiciones apostólicas. Atanasio no lo inventó. Simplemente él, en su defensa contra Arrio, un hereje, saca a relucir la enseñanza que siempre ha creído los apóstoles y la iglesia por 400 años. Interesante, ¿no? Por eso cuando alguien me dice a mí, un católico, me dice, wow, usted no cree en la tradición, yo digo, yo sí creo en la tradición. Y se queda mirando. Y aquí está la prueba. Y él sacó el credo de Atanasio. Porque cuando esto se creía, no estaba en escrito. Se escribió después, se plasmó en escritura después. Lo que siempre se ha creído. Fíjese, eso es muy importante que usted sepa. Eso es creencia apostólica, en escrito, ¿no? Dicen, oh, la tradición. Bueno, aquí está la tradición escrita, apostólica. Entonces, aquí aprendemos la doctrina de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. ¿Qué dice acá? Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor. Ok, vamos a ver otra vez, a ver. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y Señor. Ahora, esto es súper importante, hermano. Si usted es amigo católico, va a decir, oiga, pero está hablando del catolicismo. Ya lo expliqué, no quiero pasar mucho tiempo ahí. El término católico no se refiere a la institución o organización católica romana.
Porque muchos, oh, usted es católico. O sea, la ignorancia de la gente les hace hablar burradas, es la verdad. Aquí el término católico se está refiriendo a la universalidad de la iglesia y del evangelio. A eso se refiere. No a que pertenece a una organización. ¿Ok? Eso ya lo expliqué, lo vuelvo a explicar. Y tengo que explicar, yo creo, porque cada día hay personas que entran y hablan, pero tonteras. Y a veces uno dice, mejor ni contestar, ¿verdad? Pero como por motivo de que el tema tiene que ver con doctrina, tengo que hacer esa referencia, aclaración. Pero mire lo que dice. La verdad cristiana, dice, religión católica. Exactamente. Nosotros los creyentes históricos, no sectarios, históricos, somos de la religión católica. Sí, señor. Oiga, pero a mí me dijeron el pastor que el papa, es que no está hablando de papa. Oh, perdón. Pero, ¿y la misa? Tampoco está hablando de la misa. Bueno, pero dice católico. Sí, ¿sabe lo que es católico? No lo saben. Te está hablando de la, vuelvo y voy a seguir repitiendo, yo creo, universalidad de la religión, de la fe. Oiga, pero me dijeron que la fe no salva, que perdón, que la religión, porque hay un corito ahí. Se dan cuenta la ignorancia evangélica. La fe cristiana es religión. La fe cristiana es religión. El libro de Santiago nos enseña. Hay una religión pura y sin mácula, pero hay otra religión humana, una religión corrupta, una religión que en vez de ayudar, embrutece. La religión verdadera, dice el mismo Santiago, ahí léanlo, ayudar a los pobres, a las viudas, o sea, es una religión que se muestra, ahí está, obras, hablando de obras, en obras, porque tiene que ser consecuente con la fe del cristiano. Si yo soy creyente, mis obras van a demostrar mi fe, así de fácil. No hay que ir a un seminario 10 años para entender eso. Eso es lógico. Si yo soy creyente, voy a manifestar mi fe, no gritándole a la gente, ¡hey, soy creyente! No, es por mis obras. Así, así es simple, así es fácil. Porque la gente ve eso. A la gente no quiere escuchar, leerse un libro de 1000 páginas de Calvino, nada que ver. Pero sí, mira el ejemplo de Dios. ¿Se dan cuenta? Fácil, simple. Y dice acá, la verdad cristiana nos obliga, mire, obligar. Por eso que este credo, me voy a tomar tiempo porque hay que entender, esa es enseñanza apostólica, a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor. ¿Cuáles son esas personas? Padre, Hijo y Espíritu. Dice, así la religión católica, de la cual somos todos nosotros, nos prohíbe, aquí está, prohíbe decir que hay tres dioses, Señor. Como dicen los testigos, ¿se acuerdan? El testigo de Jehová y otros, en su afán de desprestigiar y levantar calumnias, porque es levantar calumnias, dicen, oh, ellos creen en tres dioses. Eso es falso. Eso es falso. Aquí está la evidencia. La religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses, o sea. Entonces, ¿por qué levantan calumnias? ¿Por qué dicen falsedades? ¿Por qué acusan de algo falso? Porque son mediocres, porque no son honestos. La fe cristiana no es triteísta, no enseñamos tres dioses. Aquí dice la verdad cristiana, cada una de las personas de por sí es Dios y Señor. ¿Por qué? Porque está refutando a los arrianos que son hoy en día los testigos de Jehová, unicitarios y otros sectarios que rechazan la Trinidad.
El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. Buenísimo esto. Buenísimo. Vuelvo a repetir, el Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. O sea, el Padre no va a decir, bueno, yo tengo otro papá. No. Ahora, los mormones creen eso. Yo he estudiado con los mormones. La teología del mormón cree que el Dios que creemos fue el hijo de otro Dios, que hay otro Dios antes de él. ¿Ven? Es una locura, ¿no? Esa teología es una locura. Sin embargo, aquí en Estados Unidos tiene cantidad de seguidores más que cualquier denominación presbiteriana. Eso lo pongo ahí. Es increíble. Y es la más con B de burro, billonaria, no millonaria, billonaria. Tiene más dinero que Bill Gates, el fundador de Microsoft o de Facebook. Para que se den cuenta, los mormones son gente afluente. Ahí nadie se muere de hambre. Son gente próspera, trabajadora. En ese aspecto es verdad. Pero en doctrina es herejía. Dice, el Hijo tampoco fue hecho o creado. Golpe a los testigos de Jehová. Porque debe decir, sí, ¿no? ¿Se acuerdan que les demostré con la vida de ellos, Juan 1:1, llaman a Jesús Dios con D minúscula? O sea, ellos son los politeístas. Porque no creen que Jesús es Dios. Dice la verdadera fe ortodoxa cristiana apostólica, el Hijo tampoco fue hecho creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. Ahora, ¿a qué se refiere eso? ¿No hay una contradicción? No, porque este engendro o engendrado, digamos así, es cuando Él nace de la bendita Virgen María, Madre de Dios, la Theotokos. Que también los evangélicos dicen que no, que eso es de católico. Theotokos, que significa portadora de Dios, eso significa, es creencia apostólica. Que después, hoy en día dentro del catolicismo se le ore, se le dé honra más allá de lo que uno debe darle, no elimina el hecho que es la Madre de Dios. Es igual que los testigos, no porque el testigo lleva la Biblia. Oh, pues yo tampoco voy a leer porque los testigos leen la Biblia y son heréticos. Si leo la Biblia voy a ser herético. Nada que ver. O porque alguien ora, mire, falso profeta ora, yo tampoco voy a orar porque los que oramos somos como los falsos profetas. Tampoco, nada que ver. No porque grupos mal usan elementos de la fe cristiana significa que no hay que usarlo. Nada que ver uno con otro. La Virgen María tiene su lugar, la respetamos. Ella misma dice, de aquí en adelante me llamarán todas las generaciones bienaventuradas. Y es cierto. Pero de ahí a rendirle un culto como si fuera Dios, ahí ya no vamos nosotros. Nada. No, nada que ver. Y no creo que ella si estuviera viva, diría sí, estoy de acuerdo que me hagan eso. Yo creo que se opondría también. Entonces vemos, el Espíritu tampoco fue hecho y creado porque procede del Padre. Claro, eso se refiere a cuando Jesús dijo, ¿no? Yo me iré, pero enviaré otro consolador. Y Él les hará saber o recordará mis palabras. Entonces vemos acá tres elementos, tres personas, independientes una de una y de la otra, pero que es la divinidad. No son tres dioses de que creemos en tres personas, tres dioses, somos triteístas, pero como dice acá, nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. Hasta cierto punto es difícil de entender, porque uno dice, bueno, pero si los tres son separados, ¿sí? Son tres personas, sí, y es Dios, sí, entonces son tres dioses, ¿no? O sea, la lógica nos lleva a esa conclusión.
Pero cuando consideramos cuidadosamente lo que está detrás de la teología, de la divinidad, no podemos concluir que hay tres dioses. Esta es la parte, yo creo, más dura para un testigo universitario creer y aceptar. Porque ellos dicen, no, no puede ser. Porque si tú dices que el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu es Dios, obviamente son tres dioses. Ellos concluyen eso. Pero cuando uno les dice, no, es que no son tres dioses, se rompen la cabeza. Dicen, no, no puede ser. No puede ser. Es como decir, uno más uno es uno. No, 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 ¿cómo que uno más uno es uno? No, son tres. Es que uno no es más uno, es igual a uno. Y ese uno igual al otro uno. Son tres unos, pero iguales. Uno igual a uno, resultado uno. Tal vez sería lo más, no sé, práctico entenderlo así. Porque no son tres dioses. Ese es el punto que ellos no entienden. Hable con un testigo. Bueno, mejor no hable porque le va a confundir. Pero si habla, él se queda ahí, no entiende, su mente va a decir, no, no puede ser. Así es. Yo estuve con ellos. A mí también era difícil entender, pero no puede ser, decía. Porque si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, oiga, son tres dioses. Así uno saca la conclusión. Y de ahí no salen. De ahí no salen. Porque esa es su forma de razonar. Entonces, para evitar eso, dice, no, la solución es uno. Jesús no es Dios, se dan cuenta. Y ya quedan con Dios, el Padre y el Espíritu. Pero el Espíritu, bueno, el Espíritu es Espíritu. Y como Espíritu no es persona, por lo tanto tampoco es Dios. Así que nos quedamos, conclusión, un Dios, una persona. ¿Se dan cuenta cómo es la lógica del testigo? O sea, no, los tipos razonan, diríamos, bien en ese aspecto. Ahora usted tiene que probar que están mal. No es fácil, a menos que uno entienda qué es la Trinidad. Por eso rechazan. O sea, los testigos son los más huesos que roer que cualquier otro sectario. Son los más difíciles. No entre con ellos. No hable con ellos si no se ha preparado. De veras. Pero esta es la fe apostólica. Hay, por lo tanto, un padre. ¿Se dan cuenta? No tres padres. Ahí está. Es que está respondiendo. Por eso me gusta. Este credo es buenísimo, hermano. Porque responde a todas esas acusaciones. Hay un padre, no tres padres. ¿Se dan cuenta? Hay un hijo, no tres hijos. Hay un espíritu, no tres espíritus santos. Buenísimo. Y esto fue escrito que en el año más o menos siglo V. Mire, estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Así es? ¿O no? Siglo XXI. Sí, siglo XXI, a veces me confundo. Siglo XXI. Ok. Y es tan vigente la doctrina como lo fue en el tiempo de Atanasio. Esto, subráyalo, póngalo en su muro. Hay, por lo tanto, un padre, no tres padres, porque eso decía Arrio. Hay un hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. ¿Por qué? Porque Arrio decía, bueno, si ustedes son en la Trinidad, y la Trinidad, obviamente, como dice el nombre, son tres, entonces hay tres padres, decían ellos. Y no solamente eso, hay tres hijos. Y por último, tres Espíritus Santos. ¿Cómo la ve? Y, aunque no me crea históricamente, Arrio tuvo la mitad del Imperio Romano eran seguidores de ellos. O sea, no era una secta común y corriente. Hasta Constantino creo que se hizo arriano. Los ostrogodos, los visigodos, eran arrianos. O sea, el arrianismo arrasó con casi la mitad del Imperio Romano. Las ideas de Arrio tuvieron mucha raíz, fueron aceptadas.
El tipo tenía persuasión, la capacidad de persuadir a los oyentes. Y su lógica llevó a que muchos acepten al arrianismo, porque el tipo cuestionaba todo esto. Todo esto es respuesta a Arrio. Todo lo que estamos viendo es la respuesta a Arrio. Porque Arrio decía, ustedes creen en tres padres. Y aquí le dice, ¿no? Un padre, no tres. Arrio decía, no, ustedes creen en tres hijos. Un hijo, no tres hijos. Ustedes creen en tres Espíritus Santos. No, uno solo. Todo esto es la respuesta a la teología de Arrio. ¿Qué más? Y en esta Trinidad, ¿qué dice el testigo? No existe Trinidad porque la Biblia no tiene esa palabra. Exactamente. ¿Se dan cuenta cómo ellos podían? Y la gente le seguía, oiga, la gente le seguía porque, correcto, no hay la palabra Trinidad en la Biblia. Ni Pablo lo menciona. Los evangelios no dicen nada, ni Pedro, ni Juan, ni el Apocalipsis. Entonces, correcto, no hay la palabra Trinidad. Dice, nada es antes o después. Nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas, coiguales entre sí. Entonces, ¿qué es lo que decía Arrio? Arrio decía, a ver, el Hijo sí, el Hijo es Dios, minúsculo, pero fue creado por el Padre. O sea, no es igual, es menor. ¿Se dan cuenta? Por eso dice aquí, nada es mayor o menor. El Espíritu, bueno, el Espíritu no es persona. ¿Quién en su cabeza va a creer que el Espíritu tiene cabeza, tiene ojos, tiene brazos? Y Arrio decía, no, el Espíritu es una energía. Es como el espíritu de uno. ¿O acaso tu espíritu se mira en el espejo y se mira, aquí está mi cabeza, soy espíritu? No, nada que ver. El espíritu no es simplemente energía. Así que eso no cuenta, es falso la Trinidad. Y Jesús, bueno, pues Jesús fue creado. Así que no existe nada de Trinidad, oigan, y así Arrio se ganó millones de adherentes. Mira lo que digo, no miles, millones de adherentes. Porque uno, la gente era súper. Si hoy en día hay ignorantes, antes era peor. No había libros, no había internet, la gente no leía, no todos iban a la escuela, era gente de campo, gente, digamos así, ¿cómo le puedo decir? Corriente. Entonces ellos simplemente creían, porque no tenían otra opción, en lo que le decían. Oye, mira, él nos dice esto, pues será verdad, hay que creerlo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo era antes? Eh, eh, o sea, la ignorancia no es virtud, hermanos, lo que quiero decir. No es virtud la ignorancia. Muchos se enojan. No, que usted piensa de que se cree más que nadie. No, es que la ignorancia no es virtud. Oiga, supongamos que uno dice, yo soy tan humilde que no quiero ir a la escuela. Se va a comprar un kilo de huevos. Como usted es ignorante porque usted es humilde, le dice, oh, cuesta 100,000. 100,000 pesos, sí, ok, está bien. Ignorancia. Paga lo que le dicen, usted cree, porque no sabe cómo se sabe si o no es la verdad. Por eso, la ignorancia no es virtud ni en política, porque todos son mentirosos. No, el político es amigo del delincuente. Ni en religión, eso ni hablar, ¿no? Los religiosos son los, yo creo que son casi como gemelos del político. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Los mismos charlatanes, burlones. No, el problema no es que un charlatán. El problema es la gente que cree esos charlatanes. Si la gente crea charlatanes, el charlatán no tiene la culpa, honestamente. Y tienen seguidores. Eso se ve en religión, especialmente entre los pentecostales. Dice aquí, en la Trinidad, ¿por qué dice la Trinidad entonces? Porque aunque no diga la palabra Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se ve de que están íntimamente relacionados. Son tres. Entonces se llama Trinidad
en una forma, diríamos, representativa, ni siquiera simbólica, porque es verdad que hay Trinidad, representativa de lo que Pablo especialmente, que escribe 13 cartas, habla de la relación intrínseca entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se ve en todas sus cartas. Entonces, no tiene que decir Trinidad para creer en la Trinidad. Yo siempre les decía eso a los testigos. Porque la Trinidad no se basa en que diga la palabra Trinidad. Eso nunca lo va a escuchar. La Trinidad se basa en la evidencia escritural de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ejemplo de entre muchos, el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que se abrió los cielos y bajó el Espíritu, fíjese, en forma de paloma, y vino una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo... ¿Quién? Bueno, el decir hijo se supone que es el Padre, ¿o no? Así que no digan, ¿quién dijo el que dijo es mi Hijo? Bueno, el Padre. Entonces vemos ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tiene que decir la palabra Trinidad? Absolutamente que no. No tiene que decir, porque la evidencia es clara. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La manifestación de la Trinidad. Ese es uno de los tantos ejemplos que hay. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que decir esto a los que niegan. Nada es mayor o menor. Aunque es hijo, no es menor Dios que el Padre. Ese lenguaje los vuelve locos a los testigos, porque ellos no entienden. Realmente se vuelven locos. O usted se vuelve loco, o ellos se vuelven locos. Bueno, prefiero que ellos se vuelvan locos. Y dice, en su totalidad, las tres personas son coeternas, coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Oye, eso es tremendo. Esto es un golpe teológico bajo a los herejes. Porque se está reconociendo la individualidad de las personas de la Trinidad, que son tres, pero al mismo tiempo se está reconociendo la unidad de esas tres individualidades o tres personas. Quiere decir que aunque es una Trinidad, es una unidad. Y aunque es una unidad, es una Trinidad. Esto es tradición apostólica puesta en escrito. Entonces, cuando alguien le dice, ustedes no creen en la tradición, un momento. Yo les digo así, yo sí creo en la tradición. Pero me dijeron que, pues te dijeron mal. Te dijeron mal. Y te voy a demostrar que yo creo en la tradición. A ver, no hay problema. Dame tu celular. Credo de Atanasio. Léelo. Eso es traición. Por 500 años se creyó eso. En ese año o en ese siglo se pone en escrito la tradición. ¿Me entendéis o no me entendéis? ¿Me entender yo, tú me entenderme a mí o no entenderme a mí? ¿Queréis que hable en chino o inglés? ¿Qué parte de gramática español de España no entender? ¿Me entendéis? Tradición es creencia que se pasa de generación en generación y se cree que es verdad. Pero llega un momento donde se escribe esa tradición. Entonces es tradición originalmente oral, ahora está escrita. ¿Ya ves? Yo creer en tradición también, porque es apostólica. Yo no sabía nada que hacer, porque tampoco ellos saben lo que es. Repiten como loros de jaula. Pero usted no es así. El credo de Atanasio, téngalo siempre al lado de su Biblia, porque es tradición apostólica ortodoxa aceptada por la Iglesia Ortodoxa, católicos, anglicanos, episcopales,
presbiterianos, luteranos y reformados continentales. Ni más ni menos. Respuesta a heréticos, especialmente a los arrianos. ¿Qué dice después? Dice, por tanto, mire, el que quiera ser salvo, eso es otro super golpe, debe pensar así de la Trinidad. No, pero es hermano, me decía un pentecostal. Eso es la Trinidad, lo importante es creer en Cristo. Bueno, yo no niego que no hay que creer, o sea, está creando un muñeco de paja, porque nunca he negado de que no hay que creer. Eso se llama la falacia del muñeco de paja. Crean algo que no se está cuestionando para que ellos discutan. Entonces, cuando el pentecostal me dice, oh, lo importante es creer, yo le digo, es que no estamos hablando de eso, entienda usted, por favor. Yo no niego no hay que creer en Cristo. Yo digo que el Dios que creemos es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ya le dije que nosotros creemos. O sea, usted tiene un deficiente intelectual. Seguramente usted no pasaba de la escuela, repitió tanto el año que al final le sacaron a patadas porque no entiende usted. Su cerebro, su intelecto, es de 40. No entendía. ¿Qué es 40? El promedio del coeficiente intelectual en las personas normalmente no pasa de 70. Usted tiene 40. O sea, estoy hablando con alguien que sufre de estupor. Por no decir estúpido, tenía que decir estupor. Estupor es una condición mental, cognitiva, en donde la persona no razona, no entiende absolutamente nada. Le pueden estar repitiendo lo mismo por un año y no va a entender por su condición de estupor. Y hay muchos religiosos que tienen esa condición de estupor. Entonces el tipo decía, no, pero que yo, entonces, ¿sabe qué? Ya tengo una hora tratando de hacer entender. Pero me he dado cuenta que he perdido mi tiempo. Le dejo ahí porque si no tiene concentración y entendimiento, no va a entender la naturaleza de Dios. Aquí dice, el que quiera ser salvo debe pensar así a la Trinidad. ¿En qué sentido se está diciendo? Que cuando decimos yo creo en Dios, ese Dios tiene que ser el Dios de la Trinidad. Por eso, cuando alguien viene, y se lo he dicho muchas veces, oh, yo soy cristiano, leo la Biblia, yo no me alegro, yo no salto como resorte y te digo, oh, qué bien, deme un abrazo, gloria al... No, yo la primera palabra o pregunta que sale cuando me dice, oh, yo leo la Biblia, yo oro, yo y todo lo demás, le digo, nombre de tu secta, porque ya conozco. Y me dice, ¿cuál secta? Nombre de tu secta o tu iglesia, ¿dónde vas? ¿Cuál es el nombre? Soy cristiano. Al decirme soy cristiano, es un sectario. Yo ya sé eso. Oiga, a mí que me van a engañar si yo he fundado el evangelicalismo en Lima, Perú. Soy el padre del evangelicalismo ahí. Cuando me dice alguien, soy cristiano, y se niega a decir su denominación, es un sectario. Es un sectario de pies a cabeza. ¿Sí? Porque cuando le pregunta, entonces tú bautizas niños. Oh, no, eso del Papa. Sectario. ¿Se dan cuenta? Sectario. ¿Para qué más discutir? Los conozco. Los conozco bien. Porque el Dios de ellos no es el Dios de la Trinidad. Muchos de ellos me dicen, no, eso de la Trinidad no importa que crea o no. Así dicen. Así lo dicen. ¿Cuántos años he trabajado yo con pentecostales? Cantidad de años. Con pastores. Me sentaba. Y decía, oiga, ¿qué significa para usted la historia de la iglesia? No, es que si no tienen el Espíritu Santo no son nada. ¿Se dan cuenta? Sectario. O sea, todo ese lenguaje, yo me lo sé de memoria. Es como cuando usted lleva un perro a cazar y le dice, vamos a cazar conejos. Oiga, el perro, experimentado en oler
la esencia del conejo, le va a llevar donde está el conejo. No le van a engañar. Bueno, así es mi sentido de olfato sectario, diríamos así. Puedo oler la esencia del sectarismo y de los cultos solamente cuando escucho hablar y la terminología que usan estas personas. Porque yo estuve con ellos. El Dios, eso es correcto. El que quiera ser salvo debe pensar así en el día. ¿Por qué? Porque es la doctrina ortodoxa apostólica. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, además, es necesario para la salvación eterna que la persona, mire, también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es fundamental, no diría, pero ¿cuál es el problema? Porque aparte del arrianismo, estaban otras herejías que negaban que Jesús nació o que Dios se hizo hombre en Jesús. Ellos decían, Jesús se hizo Dios cuando Juan el Bautista lo bautizó. Otros dicen, no, no fue ahí. Fue cuando fue cuando Jesús tuvo la transfiguración. O tampoco fue ahí, dicen otros. Fue cuando tuvo la tentación con Satanás. O sea, esta gente no se ponían de acuerdo. Entonces, el punto era, por negar la encarnación, ellos creían en un Jesucristo falso. Por eso dice, además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea, mire, fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pregunta, a ver, ¿tú eres cristiano? Oh, yo soy cristiano. Yo doy mis diezmos al pastor que no trabaja. Muy bien, está bien, es problema tuyo. Pero dime tú, ¿tú crees en la encarnación? ¿Cómo? ¿Crees en la encarnación? Solamente creo que si no tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aleluya, gloria a Dios, arrabasaba. Digo, no, esto es sectario. No, ¿para qué voy a perder mi tiempo? No, no me voy a amargarle el día con alguien que no entiende. Porque no entienden. No entienden. Y se ponen a cuestionar algo que no saben. Ahora, esta es la fe verdadera. Agárrense, como dice, agárrense de las manos. Ahora, esta es la fe verdadera. Que creemos y confesamos. Esa es doctrina apostólica. Que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano igualmente. Esto les da dolor de cabeza. Esto es como traer o recordarles a su mamita. Porque no entienden, no quieren saber acerca de la divinidad de Jesús. Para ellos Jesús fue simplemente un hombre, buen maestro, hacedor de milagros, pero nada más. Eso de Dios es un invento, dicen ellos. Bueno, la enseñanza apostólica nos enseña que Jesucristo, como Hijo de Dios, es tanto Dios como humano. Esta es la fe cristiana apostólica. ¿Jesucristo es Hijo de Dios? Sí, pero significa Dios, tanto Dios como humano. Eso significa. Porque muchos creen, bueno, Jesús no es Dios, pero es Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que es Hijo de Dios, sí, pero ¿qué significa? Ya dice de Dios. O sea, su naturaleza es divina. Él es hijo de tal persona, pero no es humano entonces. Porque es hijo. Si aplicamos esa lógica, yo no soy humano, o mitad humano, porque yo soy hijo de mi padre. Mi padre es humano, pero yo soy su hijo, entonces soy mitad humano, ¿no? Pero cuando dice Hijo de Dios, está diciendo aquí, Dios o Jesús es tanto Dios como humano igualmente. Él es Dios de la sustancia del Padre. Aquí está.
engendrado antes de todos los siglos, y él es humano, de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo. Esto es tremendo, Gálatas capítulo 4. Plenamente Dios, plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano. Igual al Padre según la divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Esto es bíblico. Esta fórmula apostólica, tradición oral en escrito, es ortodoxa, aceptado por la Iglesia Ortodoxa Católica, por la Iglesia Anglicana, por la Iglesia Episcopal, Luterana, Reformados, Presbiterianos. Este credo es histórico. Esta fórmula de aquí, de la sustancia del Padre, o sea, sustancia significa la misma naturaleza, engendrado antes de todos los siglos, como hijo, pero no que fue creado. Así, él es humano de la sustancia de su madre, la bendita Virgen María. Ella misma dijo eso. Me llamarán todas las generaciones bienaventurada. Nacido dentro del tiempo, aprobado por Dios. Eso lo dice Pedro en su carta, cuando escribe Lucas, registra a Pedro hablando en los Hechos. Plenamente Dios, no mitad Dios, es plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Por qué? Porque había un grupo que decía, sí aceptaban que Jesús era Dios y hombre, pero decían, la mitad es Dios y la mitad es hombre, decía como una empanada, ¿no? Mitad, mitad. Y dicen, no es mitad Dios, Él es plenamente Dios. Y ese es otro problema, porque esta gente no entendía en su mente, ¿cómo va a ser mitad? ¿Cómo va a ser hombre y Dios plenamente? No puede ser. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos, en su mente, tenía que estar compartido mitad Dios, mitad hombre. Pero cuando se decía, no, todo es Dios, todo es hombre, decía, no puede ser. No. ¿Cómo es posible? Porque no, o sea, todo era mental, como lo entendían ellos. Porque en su idea era como que usted tiene una caja, la mitad de la caja es Dios y la mitad de la caja es hombre. Pero cuando se decía, no, toda la caja es Dios y toda la caja es hombre, dice, no puede ser. No, eso sí no te acepto. Es imposible. No puede ser. ¿Cómo vas a mezclar todo? No, se rompía la cabeza. Tiene que ser la mitad Dios, la mitad hombre. No, es plenamente Dios. No, mira, ¿sabes qué? Mejor ya no hay que hablar. No solamente que no entendían la Trinidad, sino que cuando querían creer Dios hombre de Jesucristo, decían, la mitad es Dios, la mitad hombre. O 50-50, 50% hombre, 50%. Pero eso no enseña la Biblia. Es 100% hombre, 100% Dios. No, decían. No puede, es imposible. Es imposible. Por eso que esto es el rompecabezas de todos los herejes. Con un alma racional y un cuerpo humano. Igual al Padre según su divinidad. Aquí está, divinidad. No, dice. No puede ser. Esto es falso. Así dicen. Inferior al Padre según su humanidad. Bueno, pues ahí sí, porque es humano. Pero divinidad. ¿Cómo que igual y después inferior? Se está contradiciendo. No puede ser. Otra vez se rompen la cabeza. No puede ser. Porque si primero dice que es igual y luego es inferior, entonces no puede ser. O es igual o es inferior, pero no puede ser las dos cosas. Se los digo porque así piensan. Y les van a hacer problemas, pero de ahí no van a salir. Y dicen, no. Ese credo no sirve para nada. Así te lo dicen directo. Porque ¿cómo van a decir? Igual al Padre, inferior al Padre. Oye, ¿están jugando contigo? ¿Qué cosa? Y dice, ¿quién, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino uno solo? Con esto le dio derrame cerebral al hereje y se murió.
¿Sí? Ya leyó derrame cerebral. Porque en su mente no existe que sea Dios y hombre y es uno. No puede, es imposible. O sea, la mente de ellos es tan cerrada que en su mente está la caja dividida en dos. Entonces, Dios y hombre, ok, o sea, dividido Dios, dividido, no, es uno. No, no, no puede ser. Por favor, no puede ser, ya me va a dar ataque al corazón por tercera vez. No, es que es uno. Oh, se murió. Ya no aguanto. Ya no entienden. Es imposible que un hereje entienda esto. Y dice así, no por la conversión de su divinidad en carne. Peor. No, con esto peor. Créame, esto hasta pueden vomitar con esto. No entienden. Sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno. Le va a mirar a usted con cara de borrego y le va a decir, no entiendo. Me voy mejor. Mejor me voy a mí. En vez que usted se vaya, él se va. Ciertamente, no por confusión de su sustancia, sino por la unidad de su persona. A partir de aquí, el hereje ya no es hereje, ya se murió. Le dio ataque, porque no va a entender ninguno de esos conceptos. No por la conversión de su divinidad en carne, sino por la función de la humanidad en Dios. Él es uno. Por eso dice acá, Él es uno, Él es uno. Ciertamente, no por confusión de su sustancia, sino por la unidad de su persona. ¿Por qué confusión? Porque es lo mismo que piensan ahora. Ellos dicen, no puede ser que sea Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Ves? Se están confundiendo. No puede ser, pero es por la unidad de su persona. ¿Cómo que? No, oye, es como mezclar agua con aceite. Así te dicen. ¿Cómo crees que yo te voy a creer semejante mitología? Eso es falso. Pues así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano, así Dios y hombre es un solo Cristo. No, 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 no. Nada que ver, amigo. No, no, no. ¿Quién te hizo engañar ese cuento que, a ver, ¿cómo dice? Dios y hombre es uno solo. No, esa es mentira. Primeramente, Cristo no es Dios, fue creado. Y segundo, solamente es hombre y murió. Nada más. No de que, ¿cómo dice aquí? Dios y hombre un solo. No, disculpa, me voy. Ya tú crees esa mitología. Ahí se va. Atanasio está respondiendo justamente, por eso que este es importantísimo, hermano. Porque son respuestas a los arrianos. Ya sabe entonces. Téngalo a la mano. Estúdielo. Esta es tradición apostólica en escrito. Esto no lo inventó Atanasio. Esa es tradición apostólica en escrito, ¿no? De dicen, ¿dónde están las tradiciones? Bueno, aquí está una. Cristológica, cristocéntrica, trinitaria. Tenemos un documento en nuestras manos que tiene un valor incalculable para la fe cristiana. Él sufrió por nuestra salvación. Él descendió al infierno, esto lo vamos a ver, muchos dicen que no descendió, pero eso lo vamos a ver otra vez. Él resucitó de entre los muertos, ¿se dan cuenta? O sea, eso lo enseñó Pablo, 1 Corintios 15. Ascendió al cielo. Él está sentado a la diestra del Padre. Esa es la predicación primitiva apostólica, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos a su venida. Todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuenta de sus obras. Los que han hecho bien entrarán a la vida eterna. Mire, los que han hecho mal al fuego eterno. Esto es enseñanza apostólica. Cuando se habla de tradición, en este caso, está hablando de tradición apostólica en escrito. Esta es la fe católica. Uno no puede ser salvo
sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Amén. Al amigo evangélico que una vez que entró el evangelicalismo, le han hecho hallar todo lo que lleva el nombre católico, despierte, amigo. No está hablando de la institución católica romana. A ellos creen eso también. Pero el nombre católico se refiere al mensaje universal del evangelio. No somos sectarios como los testigos, mormones, adventistas, pentecostales, unicitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ellos rechazan todo esto. Rechazan. Ellos creen lo que su líder les inventa. Entonces, entre creer lo que dicen sus líderes y entre lo que dicen los padres de la iglesia, oiga, yo prefiero a Atanasio. ¿O no? Porque tengo que creer a uno. Y eso más adelante le voy a poner lo que dice la otra confesión, la confesión que hizo Bullinger. Hombres ociosos, sin trabajo, perezosos. Así los llama. Yo no voy a creer eso, para nada. Como voy a creer un tipo, fundadores de sectas que no tienen autoridad? Para nada. No, 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 no. Nada que ver. Usted no cree en eso, no cae en esas ideas humanas caídas, inventadas por hombres que sin tener nada que hacer se les viene a la cabeza cualquier tontera y comienzan a enseñar y la gente les cree, porque así salen. Con eso termino. Vamos a hacer una oración. Esto lo va a llevar después a mi canal en YouTube. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande. Que tu palabra nos ayude a entender. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, corazón, espíritu, alma, poder entender las verdades. Bendice a mis hermanos que durante este día que te podamos seguir adorando, exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús también, hermanos, la gracia del Señor. La gracia del Señor, repito por tercera vez, la gracia del Señor sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.